Dios nos da dones, capacidades y podemos hacer diferentes cosas dentro de su reino, pero si no tenemos lo que necesitamos, nunca podremos ser efectivos. Y una de las necesidades en nuestra vida es la oración. En esta noche vamos a estar aprendiendo todos los beneficios que la oración trae a nuestra vida, pero uno de ellos vamos a estar concentrándonos en lo que es la revelación que viene a nuestra vida y que llega solamente a través de la oración. Vamos a tomar como versículo base la escritura en Jeremías 33:3. Quizás usted lo sepa de memoria porque todos lo tenemos muy conocido, lo usamos muchas veces, aunque lamentablemente muchas veces lo usamos fuera de contexto. Pero este versículo nos dice ahí: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El contexto de este versículo nos dice que Jeremías estaba en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Algo estaba pasando, algo terrible estaba pasando con su pueblo. El pueblo de Jeremías había sido sitiado por Babilonia, y entonces en ese momento él se encuentra allí en la cárcel, en medio de un caos en su ciudad y en medio de esa crisis personal. Entonces el Señor le dice a Jeremías, le da esas palabras y le dice: clama a mí, ora a mi presencia, empieza a buscarme y yo te voy a revelar cosas ocultas, cosas grandes que tú no conoces. Entonces este versículo lo que está hablando es que Dios quería traer revelación a la vida de Jeremías a través de la oración. Él está diciendo: clama, empieza a orar, empieza a buscar mi rostro, porque yo estoy interesado en revelarte cosas. Y mire, revelar, ¿qué significa la palabra revelar? Dice, es dar a conocer, descubrir, correr el velo que está ocultando algo secreto. Dice, para que la persona pueda ver lo que está oculto. Entonces se da cuenta que a veces tenemos esta oración como la oración de emergencia, o a donde puedes acudir cuando tienes una necesidad. Pero en sí lo que Dios está diciéndole a Jeremías específicamente en este versículo, le está diciendo: clama con un propósito, que yo pueda traer revelación a tu vida. Deuteronomio 29:29 nos dice ahí la palabra, vaya por favor ahí, dice ahí la palabra: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Totalmente diferente a lo que es la revelación. Dice: no se nos pedirá cuenta de ellos. Hay secretos que Dios tiene, que le pertenecen a Él, y que por nosotros no conocerlos, Dios no nos va a juzgar. Pero dice, no nos pedirá cuenta. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces dice que nosotros seremos responsables de todas aquellas cosas que se nos han revelado, no de los secretos de Dios, pero sí de la revelación que Dios nos da a nosotros a través de la oración. Nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios, no solamente para obtener cosas, no solamente para pedir perdón, no solamente para que nuestro corazón se sienta bien, sino necesitamos buscar su presencia, buscar su rostro. Ahora sí, como lo dice en su palabra, clamar, o sea, orar, buscar con insistencia por esas cosas que Dios quiere revelarnos, que Dios está dispuesto a revelarnos, y que muchos de nosotros no las conocemos porque no clamamos. Algunas de las cosas que Dios quiere revelarnos las vemos a través de su palabra. La primera de ellas son cosas que están por venir. Uno de los propósitos porque el Espíritu Santo fue dejado aquí en la tierra es para que a través de Él, de su presencia en nosotros, Dios pueda mostrarnos esas cosas que están por venir. Lo dice su palabra en Juan 16:13. Dice ahí la palabra:
pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que están por venir. Cuando vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que había gente que estaba interesada en que Dios le mostrara esas cosas. Jesús, cierta ocasión, les dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. ¿Cómo puede Él decirles a ellos: les conviene que yo me vaya para que entonces venga el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo iba a ser ese complemento que nosotros necesitamos, es el que nos da el poder para conocer y comprender todas las cosas que Dios quiere que entendamos. En el Antiguo Testamento, como le decía hace un momento, vemos a gente que se preocupaba por orar, por clamar a Dios, por revelación. Uno de ellos es Daniel. Cuando Daniel sabe que necesita conocer los sueños, que necesita revelar los sueños al rey, él no confía en su propia capacidad. Dice que él le dice: tendré que preguntarle a Dios y ver si Dios quiere revelarme. Y Daniel era un hombre de oración y de ayuno. Él pasaba días orando, ayunando, buscando la presencia de Dios, con el deseo en su corazón, con el clamor de que Dios les revelara las cosas que estaban por venir, y Dios lo hacía. En Segunda de Reyes 8 nos habla la palabra de Dios de un rey, el rey de Asiria. Siempre Asiria ha sido el enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Siempre ha estado en guerra con él desde la antigüedad hasta hoy. Y dice la palabra de Dios que en ese entonces el rey de Siria, Ben-Hadad, le pegó una enfermedad en la que él se encontraba muy grave. De hecho, la palabra de Dios lo llama enfermedad de muerte. Entonces este hombre pues se siente consternado de qué es lo que va a pasar, y dice que manda a llamar a uno de sus siervos. Cualquiera de ellos escogió. Manda a llamar a uno de sus siervos para que vaya a buscar al profeta y le pregunte qué es lo que va a pasar. Viene su siervo Hazael y él le dice: necesito que vayas, busques al siervo de Dios, busques al profeta de Dios, para que Él nos revele las cosas que están por venir. Y dice entonces que este hombre se va, recorre una larga distancia hasta la casa del profeta, y cuando llega a la casa del profeta le pregunta: ¿qué es lo que va a pasar? Quiero que me digas las cosas que están por venir. Entonces leemos en Segunda de Reyes 8:11, que dice la palabra de Dios que cuando este hombre llega, toca la puerta y sale el siervo de Dios. Dice que cuando el siervo de Dios lo mira, empezó a llorar. Dice que primero se le quedó mirando fijamente por largo rato, que incluso dice que Hazael se ruborizó, le dio como pena, porque primeramente el varón no hablaba nada, solamente lo estaba observando. Pero después de un rato, dice ahí en el Segunda de Reyes 8:11, el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Después empezó a llorar el varón de Dios. Entonces le dijo Hazael: ¿por qué lloras, mi señor? Y él le respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Se da cuenta que este hombre había ido al profeta con otra inquietud, con otra pregunta, pero en este momento el profeta lo que le dice: bueno, me da tristeza porque Dios me está revelando, Dios me ha revelado todo lo que tú vas a hacer. Y entonces le dijo Hazael: ¿por qué lloras, mi señor? Y él le respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes los vas a matar a espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que están encinta. El siervo se asombró mucho porque dice: ¿por qué me estás diciendo eso? Que incluso dice la palabra en el 12, dice: Hazael le dijo: ¿qué es tu siervo, este perro? Así se consideraba a ese hombre. Le dice: ¿quién soy yo para que tú me digas que yo voy a hacer esas
cosas tan terribles, esas grandes cosas. Y dice que Eliseo le respondió: Jehová me ha mostrado que tú serás el rey de Siria. ¿Se dan cuenta? Dios le revelaba a Eliseo lo que iba a pasar, las cosas que iban a suceder después. Y Dios es tan exacto, Dios no puede confundirse en las cosas. Dios dice exactamente lo que va a pasar. Dice que cuando este siervo regresa, incluso él mismo le quita la vida al rey. Quizás él pensó para que la profecía más rápido se cumpla, pero tal como Eliseo le había profetizado, así sucedió. Después encontramos también en el Nuevo Testamento, en Hechos 11:27, encontramos a unos profetas de Dios. Vamos a leerlo ahí, que Él quiere darnos revelación de las cosas que van a venir. Dice: durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo, escuche bien, por medio del Espíritu, que ibas a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Y eso se cumplió durante el reinado de Claudio. ¿Se da cuenta? El profeta estaba hablando lo que le había sido revelado. ¿Y dónde es donde Dios revela? En medio de la oración. Dice: así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Este hombre usado por Dios sabía las cosas que habían de venir. Después nos dice que Agabo se encuentra con el apóstol Pablo. Dice que toma el cinto de Pablo, dice que se lo enreda, se amarró los pies, se amarró las manos y le dijo: el dueño de ese cinturón van a hacer lo mismo que estoy haciendo, lo van a hacer con él. Pablo lo sabía también, porque Pablo sabía hacia dónde iba, pero aún así él no detuvo su viaje. Pero se da cuenta cómo Dios revela las cosas. A ellos les había dicho el hambre que iba a venir, lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, y todas esas cosas Dios quiere revelarlas a nuestra vida a través de la oración. Quiere traer esa revelación a tu vida cuando tú clamas, cuando tú buscas su presencia, cuando tú oras específicamente por cosas que van a venir después. Y es lamentable y a veces un poco triste cómo se maneja esto el día de hoy, porque no hay esa revelación de parte de Dios. Si usted se da cuenta, la revelación de Dios es certera. Como Dios lo decía, así sucedía. Y hoy hay mucha gente. La otra vez veía un meme que me causó un poco de risa, porque era algo chistoso, porque decía: esta generación no ora ni ayuna, pero tiene más revelación que Juan en la isla de Patmos. Y eso sucede a veces en la vida de las personas. No hay oración, no hay revelación a sus vidas. Entonces, como se quiere mirar esa espiritualidad que no existe. Porque recuerde que mientras usted más busque la presencia de Dios, más ligado esté a su presencia, entonces Dios empieza a traer la revelación en nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a manipular las cosas y a cambiar lo que es revelación de parte de Dios y lo que nosotros nos inventamos. Por eso a veces escuchamos tantas cosas que se dicen, por ejemplo, en medio de un lugar donde hay muchísima gente dañada de la espalda. ¿Quién no está dañado de la espalda? La mayoría de personas alguna vez sufren dolor, y siempre hay algo que dicen: Dios revela que aquí hay personas que están enfermas de dolor de espalda, o las enfermedades más comunes en las mujeres, y se tiene que llegar a eso. ¿Por qué? Porque no hay oración. Es completamente incorrecto, porque tenemos a un Dios que quiere revelarnos las cosas completas como van a suceder. Si fuera de esa manera, no esperarían a que las cosas pasen para entonces decir: yo lo sabía, Dios ya me lo había revelado, yo ya sabía que esto se aproximaba. A veces estamos lanzando un sinfín de adivinanzas y ver a cuál acertamos. Un sinfín de cosas: va a pasar esto, va a pasar aquello, vienen terremotos, siempre han existido. Pero ¿a quién escuchó usted hablar, predecir esta pandemia que venía? Eso que estamos viviendo hoy en día, Dios ya lo sabía, Dios lo conocía perfectamente. Y si nosotros buscáramos su presencia,
si buscáramos y clamáramos que traiga esa revelación a nuestra vida, no estuviéramos entonces manipulando todo el tiempo, diciéndole a la gente profecías o cosas que Dios no ha hablado, y que muchas veces los corazones de las personas son dañados y a veces por eso terminan apartándose de Dios, porque culpan a Dios de que habló algo y no lo cumplió, pero muchas veces no fue Dios, sino fue solamente la persona tratando de impresionar en ese momento. Dios es un Dios perfecto, y cuando trae revelación en nuestra vida siempre trae cosas claras. Mire, Dios quiere también revelarnos sus planes, revelarnos los planes del enemigo, sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. No desconocemos que el enemigo tiene planes, maquinaciones en contra de nosotros. La palabra de Dios dice que Él está siempre acechando y que viene a nuestra vida para robar, matar y destruir. Pero antes que eso suceda, Dios quiere revelarnos cuáles son sus planes. Él lo hace. ¿Sabe? Una de las más grandes cosas que nosotros podemos obtener a través de su palabra es conocer el carácter de Dios, conocer cómo Dios obra, cómo Dios se mueve en medio de su pueblo. La palabra de Dios dice en Segunda de Reyes 6:8, vamos a leer ahí nuevamente otro rey de Asiria que tenía guerra en contra del pueblo de Dios, y dice ahí la palabra, Segunda de Reyes 6:8, dice: cada vez que el rey Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: vamos a movilizar nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Dice en el 9: sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel. Vemos nuevamente a este hombre de oración, este profeta de Dios, que Dios le estaba siempre revelando lo que el enemigo estaba planeando en contra de su pueblo. Entonces venía Eliseo y se lo decía al rey, le decía: no te acerques a ese lugar, porque ahí los arameos piensan movilizar sus tropas. Él tenía revelación de las estrategias y los planes del enemigo. Dice en el 10: entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicando por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Cuando Eliseo estaba todo el tiempo desbaratando los planes del enemigo, desbaratando sus estrategias que él maquinaba en contra del pueblo de Dios, dice que el rey se molestó muchísimo. El rey empezó a pensar, porque claro, no tenía revelación de la palabra y no conocía esa palabra que Dios había dado, que cuando clamas a Él te revela cosas que tú no sabes que van a suceder. Entonces dice que él se molestó mucho y se llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? Él pensaba que ahí dentro de su ejército había un infiltrado, había un traidor, y que estaban entonces llevando la información al pueblo contrario. Pero dice en el 12, ellos le respondieron: no somos nosotros, mi señor. Respondió uno de los oficiales: Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Dios nos revela cosas, Dios nos revela los ataques contrarios que se forman en contra de nosotros, porque sabe, usted y yo como hijos de Dios todos los días estamos levantando enemigos que muchas veces nosotros no sabemos. El enemigo sabe qué personas puede usar y está tramando estrategias en contra nuestra, pero cuando tenemos la revelación de parte de Dios, cuando la obtenemos en medio de ese clamor, en medio de la oración, Dios nos deja saber los planes del enemigo y entonces podemos desbaratar sus estrategias. Número 3, Dios nos revela sus planes y su voluntad a través de la oración. Primera de Corintios 2:9 dice la palabra, Primera de Corintios 2:9, a esto se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado
para los que lo aman. Dice en el 10, pero a nosotros, a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Esas cosas que nosotros no sabemos, esas cosas que Dios tiene preparadas, Dios nos las revela a nuestra vida a través de su Espíritu. Dice en el 11, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios sino solamente dice su Espíritu. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Dice, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Dios, a través de la oración, nos deja saber cuáles son sus planes para nuestra vida, cuál es su voluntad, porque muchas veces pasamos tiempos en los que renegamos de lo que sucede en nuestra vida, cosas que pasan para las que quizás usted no estaba preparado. A veces toma decisiones y después esas cosas salen mal y usted se molesta con Dios, pero no utilizó tiempo para clamar en su presencia, para pedir revelación, para pedir los planes de Dios, lo que Él quiere hacer, su voluntad en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Dios se revelaba a Pedro a través de la oración. Dice que en cierta ocasión él estaba ahí, él tenía hambre, y mientras le preparaban algo, dice que él subió para orar, sube a la azotea para orar, y en medio de su oración Dios empieza a traer revelación a su vida en una área en la que Dios quería cambiar en el corazón de Pedro. Él tenía una forma de pensar, una forma en la que él veía las cosas, pero Dios quería mostrarle que su voluntad era algo diferente. Y ahí en medio de su oración dice que él tuvo un éxtasis. Entonces dice que Dios le mostró un lienzo en el cual pues él veía animales que no eran permitidos comer. Y a través de eso, de esa revelación, Dios trae una enseñanza a su vida. Mire, paralelo a esto nos dice ahí en Hechos 10:16, mientras él estaba orando, dice que esa visión, él pensaba, ¿qué visión es esta? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarme? ¿Por qué estoy viendo esto? Entonces dice en el 10:16, la misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Pero dice que justo en ese momento llegaron unos hombres que venían de parte de Simón y ahí estaban frente a su puerta. Dice que empezaron preguntando si ahí era la casa de Pedro. Dice en el 19, entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo, nuevamente nosotros no podemos tener revelación de parte de Dios si no es a través de su Santo Espíritu. Dice, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres han venido a buscarte. Quizá cuando él estaba todo confundido, quizá cuando él decía, no entiendo qué pasa, pero Dios revela sus planes. Dice, ellos han venido a buscarte, levántate, baja y vete con ellos sin titubear, sin dudar. No te preocupes porque yo los he enviado. Dios le revela a Pedro que esos hombres fueron a su casa porque esa era la voluntad de Dios. Dice, entonces Pedro bajó y les dijo, yo soy el hombre que ustedes han venido a buscar. ¿Para qué han venido? Ellos le dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Un judío con un gentil nunca comían juntos, nunca estaban juntos, pero Dios a través de la oración le manda a Pedro que vaya y haga su voluntad y le deja ver que él no puede despreciar lo que Dios ha aceptado. Entonces, a través de la oración Dios nos deja ver sus planes, Dios nos deja ver su voluntad. Dios quiere darnos también revelación a través de la oración, revelación de su palabra. Juan 8:31 nos dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él,
ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay verdades que Dios quiere que conozcamos. Hay verdades con las que Dios quiere hacernos libres, pero muchos de nosotros no podemos entenderlas porque no tenemos revelación. Leemos la palabra quizás, pero no comprendemos lo que leemos. Hay gente que lee, incluso usted alguna vez ha escuchado quizás, yo me sorprendo cuando puedo ver cómo la gente utiliza los versículos fuera de contexto, totalmente fuera de lo que Dios estaba hablando. A veces se sorprende porque dice, o sea, ¿cómo no puede entender la revelación de lo que Dios está hablando en esta parte de la escritura? Y a causa de ese problema mucha gente es engañada. Necesitamos tener cuidado, sobre todo en el tiempo en el que vivimos, que hay tanta manipulación, tanto engaño, tanta falsedad. La gente se deja llevar por lo que escucha, y no puede discernir entre lo que es verdad y no es verdad porque no tiene revelación de la palabra de Dios. ¿Y sabes cómo se obtiene la revelación? A través de su Santo Espíritu. Dice que Él quiere que comprendamos su palabra porque su palabra es la que trae libertad a nuestra vida. A veces comprendemos las cosas de la manera que nosotros podemos, a nuestra limitada capacidad, porque no clamamos, porque no buscamos esa revelación. Pero Dios en esta noche nos dice que Él sabe que en nuestra vida hay verdades que necesitas tú conocer completamente qué es lo que Dios está hablando a través de ellas para que tú puedas ser libre. Él nos dice que hay temores de los que Dios quiere quitar de nuestra vida, pero no lo va a hacer si no tenemos revelación de su palabra. ¿Sabes? Su palabra es un caudal de bendición. Su palabra es todas las herramientas que Él pone en nuestras manos para poder llevar a cabo las cosas que tenemos que hacer y poder obtener los beneficios que Él nos promete. Pero si no podemos comprenderla, no podemos entonces aplicarla. El Señor nos dice ahí en la Escritura, si es cierto, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice Romanos 8:26 que la forma en la que nosotros podemos obtener esa ayuda de parte de Dios es a través de la oración. Y dice que el Espíritu Santo nos ayuda, dice, Él nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces nosotros no sabemos, dice, cómo pedir a Dios, pero dice que Él ora por nosotros. El Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes para que la propia voluntad de Dios se haga real en nuestra vida. A veces hay cosas que podemos leer en su palabra y no las entendemos. Entonces, cuando escuchamos diferentes cosas en las cuales se menciona la palabra de Dios, siempre pensamos que tenemos que correr detrás de ellas. Algunas veces creemos que todo el que mencione Dios, eso es correcto. Todos los caminos, es como has rechazado tantas veces ese dicho que te han dicho, todos los caminos llevan a Dios, y tú te levantas y dices, no es cierto, hay solo un camino. Pero a veces, sin darte cuenta, estás siguiendo también por diferentes caminos que Dios no ha especificado en su palabra porque no la has comprendido y te dejas llevar. Es tan peligroso cuando tú no tienes revelación de la palabra de Dios, cuando tú no sabes cómo es Dios, la voluntad de Él para cada vida, y te dejas engañar por cualquiera y te dejas llevar por cualquiera porque crees que porque solamente están hablando de Dios ya es algo que tú puedes creer o puedes seguir. Pero mira, quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios en Hechos 16:6. Vamos a leer ahí. Hechos 16:6 dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había prohibido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Cuando tú lees esta parte y tú no tienes revelación de la palabra, no puedes comprenderla. Porque si tú estás leyendo aquí, dice que el Espíritu Santo
les había prohibido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. O sea, pueden leerlo y decir, oye, que no se dice que hay que predicar la palabra todo el tiempo, a toda criatura, a todo el que me encuentre. Pero cuando tú no eres guiado por Dios, cuando no tienes la revelación de parte de Dios, a través de su palabra generalizas todas las cosas. Él les estaba prohibiendo que en ese momento no fueran y predicaran. La voluntad de Dios es que prediquemos, claro que sí, pero necesitas entender las formas en las que Dios se mueve y no siempre que diga, es de Dios, seguir tras eso. Dice en el 7, luego al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Nuevamente el Espíritu les prohíbe, nuevamente les pone un alto y no los deja. Ellos, sus viajes eran para predicar el Evangelio, sus viajes eran para llevar la palabra. Y puedo en este momento imaginarme personas que leen pero no comprenden, o que muchas veces no leen y solamente se alimentan de lo que escuchan de otros, diciendo, ¿cómo eso no puede venir de parte de Dios? Porque Dios ha mandado a predicar el Evangelio. Cuando no hay una relación con Dios, cuando no tienes una relación estrecha con Dios, no puedes conocer su voluntad. Estos hombres conocían la voluntad de Dios porque pasaban horas en su presencia, horas clamando por su voluntad. No eran gente que sencillamente se levantaban a gritar cualquier cosa y hacer de eso una verdad. Ellos se guiaban por lo que Dios decía, por la palabra de Dios, y conforme Dios se la revelaba a través de su Espíritu Santo, así ellos actuaban. Dice en el 9, esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. ¿Se da cuenta? Había una razón por la que Dios los estaba deteniendo. Había una razón por la que Dios decía, no es el tiempo. Y es muy difícil que tú puedas entender cuál es el carácter de Dios, cómo Dios trabaja, cómo se mueve. Y entonces usas cosas que contradicen su palabra, que no muestran el verdadero carácter de Dios, cuando no buscas la revelación de Dios a través de la oración. Dice la palabra de Dios que en cierta ocasión un eunuco iba en su carro y llevaba allí el escrito. Dice que iba leyendo la palabra. Dice que él leía en el libro del profeta Isaías, y en eso, mientras él va leyendo, se le acerca a Felipe y le preguntó, Felipe, ¿entiendes lo que lees? O sea, no toda la persona que lee puede entender si no tiene revelación de parte de Dios. Y él le dijo, pues no, la verdad no sé de quién habla, no sé si está hablando de sí mismo o de otro profeta. Entonces Felipe pudo explicarle la palabra, Felipe pudo decirle lo que Dios estaba hablando a través de esa escritura. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Después de ahí nos dice que él llegó, se bautizó y todo. Quizás este hombre no tenía mucho tiempo o mucho conocimiento en lo que era buscar la revelación de parte de Dios a través de la oración. Dice la palabra de Dios en Jeremías 11:14. Estos versículos es necesario que los conozcamos, porque muchas veces nos encerramos en un frasco tan pequeño y queremos limitar a Dios de acuerdo a nuestra capacidad. De acuerdo a como nosotros pensamos, creemos que Dios piensa de la misma manera, y todo eso es el resultado de no conocer, de no escudriñar, de no estudiar su palabra. Dice Jeremías 11:14, Jeremías, no ores más. Jeremías era un hombre de oración, y Dios le está trayendo revelación de su voluntad en ese momento. Le dice, no ores más por este pueblo, no llores ni pidas por ellos, porque yo no los escucharé cuando clamen a mí en su angustia. ¿Se da cuenta? Dios le está diciendo, ni siquiera quiero que ores por eso. ¿Cuándo en su vida podría venir ese pensamiento? A veces pensamos que la voluntad de Dios es orar por todas las cosas, orar por cualquier cosa, y a veces somos tan manipulados
por los medios de comunicación o nos muestran historias de acuerdo a su conveniencia, nos manipulan, nos engañan, y usted está ahí clamando y orando por cosas que no son la voluntad de Dios. Dios es específico en mostrarnos qué es lo que Él quiere hacer, cuáles son sus planes, pero para eso necesitamos oración. Si usted en este tiempo le dijera esta palabra a alguien que no ha leído esto y le dijera, no puedo orar por esa persona porque Dios me dijo que no, ¿cómo? Dios nos ha mandado a orar, es la voluntad de Dios, y empiezan a sacar tantas cosas porque no conocen y no entienden y no han comprendido, no tienen revelación de la palabra de Dios. Dice Jeremías 15:1, mira hasta dónde el Señor le dice a Jeremías: no lo hagas, no te esfuerces, no pierdas tu tiempo en eso. Dice: luego el Señor me dijo, aún si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí para rogarme por este pueblo. Pues sabemos que Jeremías era un hombre de clamor, pero también era un hombre pues que le dolía la situación que su pueblo atravesaba. Entonces quizás él no podía aceptar en ese momento el que Dios le dijera no ores por ellos, porque bueno, era su pueblo y él los amaba y él sabía todo lo que iba a venir a ellos porque Dios se lo había revelado. Pero el Señor le dice: no pierdas tu tiempo, porque si aún viniera Samuel, si aún viniera Moisés delante de mí para rogarme por este pueblo, no lo ayudaría. Dice: fuera con ellos, quítenlos de mi vista. Entonces la única manera en la que nosotros podemos comprender la palabra de Dios es a través de la revelación que Él trae a nuestra vida, a través de su Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios nos dice que es útil para todas las áreas de nuestra vida, para toda situación en la que nos encontremos en cualquier momento. Y es por eso que yo le invito en esta noche para que podamos ser esas personas que busquen su presencia, que podamos, si algo pueda recordarse algo de nosotros, pueda ser esas personas que verdaderamente reconocían la necesidad de estar siempre clamando, de estar siempre orando, de estar siempre buscando su rostro. ¿Usted cree que después de poder entender la palabra, lo que Dios está hablando en ese versículo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes? Dios se lo había dicho al mismo Jeremías, que después le está diciendo: no ores por ese pueblo, ya no lo hagas, no quiero que lo hagas. Entonces, no podemos poner un versículo y aplicarlo para todas las cosas. Tenemos que tener entendimiento. Por favor, es algo muy grande, una gran responsabilidad la que Dios nos da, sobre todo a todos nosotros que podemos tomar un micrófono, que podemos ponernos frente a una pantalla o frente a un pueblo y enseñar la palabra. Necesitamos estar seguros que lo que estamos enseñando es verdaderamente lo que Dios quería hablar al pueblo en cada momento, en cada escritura. No tomar la escritura de Dios a la ligera, no tomar su palabra como sea. Si nosotros tomamos tiempo para orar, si tomamos tiempo para clamar, para pedir la revelación de parte de Dios en todas las cosas, muchas cosas en nuestra vida serían diferentes. Y si nosotros tenemos tiempo para clamar, Dios tiene tiempo para respondernos. Así es que por favor le invito para que continuemos buscando su rostro, que podamos comprender que la oración no solamente es la necesidad que suple todo lo que nosotros necesitamos, todo lo físico, todo lo material, sino Dios quiere darnos completo todo. Quiere satisfacer nuestro cuerpo, pero también quiere satisfacer nuestra alma. Quiere revelarnos cosas que Él tiene preparadas, cosas que quizá nosotros no conocemos, cosas que quizá no comprendemos, pero que a través de la oración, a través de su Santo Espíritu, Dios irá trayendo a nuestra vida.